Bueno, continuamos conversando con Michael Penfold, precisamente sobre la materia económica, cuál debe ser la estrategia a seguir para enfrentar la hiperinflación y si la continuidad de la actual política económica del gobierno le da posibilidades, margen de juego para vencerla de manera drástica, definitiva. Mira, Venezuela necesita un plan de estabilización económica que, si es creíble y si cuenta con suficiente apoyo político, puede tener un efecto expansivo en la economía venezolana. Ahora, Venezuela necesita atender tres problemas que son fundamentales. El primero es el de parar la hiperinflación en seco. O sea, necesitamos frenar ese proceso. Hay distintas vías de hacerlo. Una es la dolarización entre muchas otras, pero lo que tú tienes que frenar es el financiamiento monetario del déficit fiscal en Venezuela y en particular el financiamiento que el Banco Central ha hecho de PDVSA. Eso tienes que frenarlo inmediatamente porque ese es el origen de buena parte de la presión inflacionaria en el país. En segundo lugar, tú tienes que ir a un proceso de reactivación productiva. En el caso venezolano eso pasa por generar confianza, es decir, restablecer los derechos de propiedad que han sido vulnerados a través de expropiaciones y nacionalizaciones mal hechas e incluso muchas de ellas no compensadas de forma adecuada. Entonces, eso tienes que resolverlo y tienes una cantidad de empresas públicas que están quebradas, que no son productivas y donde requiere generar alianzas públicos-privados para poder otra vez ponerlas a producir y permitirle al sector privado también jugar un papel muy importante en la recuperación. El sector privado venezolano tiene la capacidad de contribuir enormemente en volver a restablecer el crecimiento económico en Venezuela, en parte porque el sector privado venezolano no está muy apalancado en moneda extranjera, es decir, puede hacerlo, pero eso requiere mucha confianza y eso requiere un programa creíble. En tercer lugar, necesitas atender la emergencia social, y eso implica un proceso de transferencias directas muy importante Pero necesitas a la recursos para población. financiarlo. Claro, y No todo tienes. eso pasa, y que ese es el cuarto punto, es decir, la condición, por tener financiamiento externo para poder hacer eso y generar la credibilidad alrededor de ese programa. En el caso venezolano, yo agregaría algo adicional, que es el tema petrolero. O sea, al final, en el corto plazo, nosotros necesitamos inmediatamente atender no solamente la emergencia económica y social, sino la emergencia petrolera. Este es un país que ha perdido más de 1 millón de barriles diarios de producción en los últimos años y particularmente en el último año esa caída ha sido muy dramática. Ahora, abrir el sector petrolero no hay forma de rescatarlo a través de fondos públicos, porque el Estado está quebrado en este momento. Entonces tú tienes que abrir o tienes que volver a abrir el sector petrolero en la inversión privada. Y eso supone acuerdos muy importantes para poder atender en el corto plazo, estabilizar la producción y luego atraer inversión para poder crecer la producción. Fíjate, ¿de qué monto estamos hablando solamente en el sector petrolero? Que esto lo ha dicho Francisco Monaldi, que ha trabajado este tema muy bien y que comparto mucho su Su visión. visión. Y es que necesitas atraer en el primer año 15.000 millones solamente para estabilizar y necesitas para poder crecer 15.000 millones adicionales por año en los próximos 4 años, para poder restablecer a 3 millones, a 3.2 millones, que era donde Estamos estábamos. hablando de 75 mil millones de dólares. Exacto, estamos hablando de un monto muy importante. ¿Cómo lo haces? Venezuela lo puede hacer, porque Venezuela tiene los recursos naturales para hacerlo, pero requieres instituciones, requieres confianza, requieres credibilidad y requieres acuerdos políticos básicos para poder atender eso. Ahora, sin eso, si no frenas la hiperinflación, si no estimulas el crecimiento económico a través de una reactivación del sector productivo venezolano, y si no atiendes la emergencia social y la emergencia petrolera, pues el país difícilmente va a poder volver a caminar. Y por eso es que yo veo muy limitado para el gobierno, reeligiéndose nuevamente después del 20 de mayo, enfrentar la magnitud de ese problema sin esos acuerdos, sin la credibilidad y sin el apoyo técnico y sin el apoyo financiero internacional que requiere. Claro, eso implicaría un giro en lo económico, implicaría salir de algunas figuras que están en el gabinete, sustituirlas por otras que no necesariamente vengan del chavismo, implica también nombrar un equipo negociador de la deuda externa y capaz
buscar financiamiento. Bueno, es un giro en lo económico, pero como dijimos al principio También un del giro programa, político. implica Claro. un giro político. Es que el uno sin el otro no existe. Entonces, pero otra vez, yo conozco muy pocos casos donde uno ha visto ese tipo de giros. Y el problema que tiene el presidente Maduro es que ha prometido en el pasado antes giros parecidos y no terminan de concretarse. Y por el contrario, terminan cavando una realidad que es cada vez un foso cada vez más profundo. Y el otro problema es que ese giro pudiera generar una ruptura en la coalición gobernante, como Bueno, porque hay visiones también allí confrontadas, ¿no? Bueno, Hay estatistas y más estatistas, por ejemplo. Pero es que el problema es que al final ese modelo tiene un costo fiscal que Venezuela no lo puede pagar. Y Venezuela antes podía pagar eso porque tenía ingresos petroleros muy altos. Claro. Y no solamente tenías ingresos petroleros, tenías capacidad de endeudamiento. Ahora Venezuela no tiene esos ingresos petroleros a pesar de que el precio petrolero ha venido subiendo de manera muy importante en estas últimas semanas. En el peor momento de la producción petrolera venezolana. Porque caímos en la producción y la crisis nuestra es una crisis de productividad en el sector petrolero. Y por otro lado no tenemos acceso a endeudamiento en este momento. O sea, tenemos cerrado los mercados de capitales en este momento. El gobierno no quiere acudir a los fondos multilaterales porque sabe que va a tener que cambiar la política económica y los chinos han venido reduciendo su exposición de 43.000 millones de dólares a 23.000 millones de dólares. ¿Y los rusos? Entonces, los rusos, queda la esperanza de los rusos. Pero fíjate, los rusos están haciendo algo que es muy sencillo. Los rusos habían prestado dinero, sobre todo a PDVSA, a través de Rosneft, pero en este momento los rusos lo que están haciendo es cambiando un colateral y la deuda que tenían por activos, particularmente en el sector gasífero. Es decir, los rusos tampoco están poniendo dinero fresco sobre la mesa. Entonces, al final, esto, desde el punto de vista, a mi juicio técnico, este modelo ya murió. O sea, hay que enterrarlo. Hay que sencillamente decir se acabó y mutar a algo que tenga que ver con una realidad de mercado, que tenga que ver con una realidad económica que nos permite insertarnos otra vez a los mercados financieros, porque además nosotros tenemos un dilema. Nosotros somos un país petrolero. Nosotros no somos un país cañicultor, somos un país petrolero. Y una industria petrolera es intensiva en el uso de capital. Eso quiere decir que Venezuela no puede estar aislada del acceso a los mercados financieros. Y eso pasa por restaurar ese vínculo. Ahora, nuevamente. Michael, ya visto ese escenario, la dolarización es una posibilidad, es factible como alternativa, claro, dentro de un plan, no como panacea para todos los males, ¿no? Mira, yo no soy muy amigo de la dolarización como tal, porque tengo dudas en particular en el tema fiscal, o sea, el efecto fiscal de esto en el mediano y largo plazo. La dolarización requiere de reglas fiscales muy fuertes. Y que los políticos tienen que estar dispuestos a asumir disciplina esas reglas. fiscal. Ahora, la dolarización, tal como la ha venido presentando Francisco Rodríguez y la campaña de Falcón, sí logra resolver en el corto plazo un problema. La inflación. Que es la hiperinflación. Que es básicamente porque rompe con el financiamiento monetario del déficit fiscal que tiene Venezuela en este momento. Entonces, eso sí lo logra, pero tiene unos retos no solamente en el ámbito fiscal, sino también en el ámbito productivo. Es decir, al final del día, diversificar la economía con una economía dolarizada es más complejo, es más difícil. No es la ruta, por ejemplo, que tomó Corea del Sur, tampoco México, por ejemplo, en procesos de diversificación productiva muy, muy importantes. Ahora, hay una realidad. Sí, la hiperinflación venezolana es dramática. Es de un nivel de intensidad que hace muchas de las crisis hiperinflacionarias en el sur, en los años 80 y 90 en América Latina, palidecer frente a lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela. ¿Es posible resolverla al corto plazo? Bueno, otra vez volvemos al tema de la credibilidad. Si tú tienes un programa que es creíble, que tiene financiamiento, que tiene apoyo político y que los agentes económicos perciben que es irreversible, entonces sí, puedes atenderlo. Porque si no se detiene la hiperinflación, vamos al colapso, ¿no? Bueno, es que ya estamos, es que no es que vamos, es que estamos. O sea, este país tiene más de un año en una situación social dramática. Y lo que estamos viviendo es básicamente ya, estamos empezando a ver la magnitud
de lo que hemos creado acá en los últimos años. Te agradezco mucho que hayas venido al Muchísimas programa, gracias. Michael. La verdad que creo que hemos hecho una buena radiografía de lo que está pasando en Venezuela. Te agradezco muchísimo Encantado. y de lo que puede pasar. Y bueno, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Brújula Internacional.